Apreciados estudiantes, sean bienvenidos en esta nueva sesión, la sesión número 2. Conforme la programación del sílabo, vamos a hacer una revisión justamente aquellos aspectos que vamos a abordar en auditoría forense desde la perspectiva tanto práctica como también analítica. Como se puede apreciar en la presentación, los contenidos que vamos a revisar no únicamente están enfocados a repetir conceptos que ya son claves y que ya se manejan o se tiene un dominio en la parte inicial, sino también cómo esto se aplica en contextos reales, especialmente en la detección de fraudes y la prevención de lo que es el lavado de activos. Es necesario, es importante señalar que dentro de los objetivos de la auditoría forense está definir lo que es el lavado de activos y sus características, identificar las etapas que tiene el lavado de activos, reconocer sus objetivos y riesgos. Es necesario recalcar ciertos conceptos preliminares o previos que van a fundamentar justamente y enlazar a la parte del desarrollo de estas temáticas definidas. Es por eso importante entender que la auditoría forense, como base, un punto de partida, un punto de referencia, es que tiene un enfoque criminal. A diferencia de lo que nosotros ya habíamos manejado, habíamos ya señalado, la auditoría financiera tradicional lo que hace es buscar errores, sino en el caso de la auditoría forense como tal, no únicamente tiene ese enfoque, sino también evidencia de posibles delitos como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, la transparencia prácticamente se convierte en un elemento crítico porque permite identificar inconsistencias tanto en la información financiera que dé ese espacio a ocultar ciertos actos o actividades ilícitas o que son ilegales, en otras palabras. Bueno, dentro de lo que es la óptica del marco jurídico, define los límites de actuación que debe manejar o que debe tomar en consideración o en cuenta el auditor forense. No se trata, ojo, no se trata solamente del hecho de analizar cifras, sino de procurar la obtención de la evidencia necesaria, que ésta puede ser válida y debe ser válida como tal, no es que pueden, tiene que ser válida en procesos legales. Porque la labor, el rol del auditor forense no únicamente se limita al tema ya de la emisión de la información o del informe pericial que se conoce, es decir, el informe del auditor forense, sino que también tiene que estar predispuesto, tiene que formar parte de las audiencias, del aspecto testimonial, que tiene que comparecer ante los tribunales, ante los juzgados, en el caso que lo requieran, ¿no? Entonces, para justamente sustentar lo que en el informe se está manifestando. Bueno, aquí un término clave es el tema de la evidencia pericial, ya que todo el trabajo, la labor que hace el auditor prácticamente debe estar sustentada ante una autoridad judicial. Entonces, no por el hecho de que haya obtenido cierto indicio y no tenga el sustento o el respaldo suficiente y necesario, me voy a pronunciar, voy a manifestar, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, ya en la parte del desarrollo, la auditoría forense y la prevención del lavado de activos como tal, es necesario hablar de que la auditoría forense como tal en su parte de definición se dice que es una herramienta especializada, pero especializada orientada a qué? A investigar fraudes y delitos financieros. Perdón, cuando hablábamos justamente de la socialización del sílabo, habíamos hecho mención enunciado prácticamente algunos tipos de delitos que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son estos delitos? Uno, la apropiación indebida, el tema de la concusión, el tema del cohecho, el tema del peculado, del enriquecimiento ilícito, el lavado de activos como tal, ¿no? Entonces, el auditor debe desarrollar ciertas habilidades específicas, como primer punto que tenemos y apreciamos en la presentación. Bueno, de manera concreta podría señalar e indicar que debe tener un pensamiento crítico, que debe tener la capacidad investigativa para investigar, hacer investigaciones o indagaciones, debe tener conocimiento pleno de la base legal, no únicamente desde la óptica del Código Orgánico Integral Penal,
para distinguir, conocer cuáles son los tipos de fraudes, cuáles son las características que tiene cada tipo de fraude, cuáles son el tema sancionatorio que no le compete al auditor forense, pero sí que debe tener conocimiento en referencia a ello, ¿no? Entonces, no solamente la evidencia en este tipo de carácter legal, sino también en el tema de la información como tal, ¿sí? Es decir, normas contables, normas de auditoría en general. Debe tener un manejo y una apropiación adecuada de lo que es la evidencia, ¿sí? Entonces, para que determine si es suficiente, competente, relevante, propicia para sustentar un aspecto determinado. Bueno, desde la óptica del propósito el legal que tiene la auditoría forense es clara, ¿no? Se apoya en procesos judiciales mediante el provisionamiento, las pruebas que determinen algún indicio que inicialmente fue establecido. Dentro del enfoque, la auditoría forense no solamente está canalizada para ser detectiva, ¿sí? O para detectar un fraude o un auto inapropiado de perjuicio económico, sino también es preventiva, ¿no? Entonces, al hablar de preventiva significa que la auditoría forense puede anticiparse al cometimiento, a que ocurra un determinado delito mediante la evaluación de ciertos riesgos para tomar las medidas del caso. Pero si hablamos ya de un enfoque detectivo, ¿qué es lo que estamos señalando? Actúa cuando ya existe una sospecha, cuando ya existe un indicio y que la evidencia luego en la fase de ejecución es probatoria justamente de ello. Entonces, desde la óptica práctica, las organizaciones modernas buscan el enfoque preventivo, ¿sí? Anticiparse para evitar cualquier conflicto legal, cualquier sanción y más aún el tema de los daños reputacionales o la imagen que debe primar a nivel organizacional. Bueno, continuamos con las características de la auditoría forense y ahí ustedes tienen 4 características que son rescatables de acuerdo a términos o palabras claves, pero vamos a ir hablando un poquito de ello. Al hablar, por ejemplo, de la multidisciplinariedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que la auditoría forense integra una serie de conocimientos contables, en el área de derecho, en el área de criminología, ¿sí? Por el tema de los delitos, en el tema de tecnológico, ¿sí? Entonces, tiene un carácter legal. ¿Por qué hablamos de que la auditoría forense tiene un carácter legal? Porque prácticamente sus resultados pueden ser utilizados en los tribunales, en las audiencias, en los juzgados, ¿no? Si hablamos de un enfoque en el detalle, implica revisar transacciones específicas, no solamente el hecho de manejar un análisis generalizado o íntegro, ¿no? Además, dice que se orienta al conflicto. ¿Por qué hablamos de una orientación al conflicto? Generalmente surgen dentro de contextos amplios existencias de disputas, de sospechas o investigaciones que generan ese espacio. Entonces, justamente la auditoría forense encaja en ello, ¿no? Bueno, continuamos dentro de lo que es la siguiente presentación. Hablamos de la auditoría forense y la prevención ante el lavado de activos, pero hay que entender lo que es el lavado de activos. Bueno, ahí hay un concepto de lo que dice el lavado de activos. De manera concreta, el lavado de activos es el hecho de dar apariencia lícita o legal a recursos obtenidos de fuentes indebidas. Si yo digo de fuentes indebidas, estoy hablando de actividades ilegales, eh, lavado de dinero, ¿sí? Estamos hablando del tema de narcotráfico, ¿sí? Estamos hablando del tema de trata de blanca o de personas que se dice, ¿sí? Actos extorsivos, sicariato, bueno, una serie de delitos por la cual se obtiene dinero y que luego ese dinero quiere ser transparentado, quiere ser legalizado, ¿no? Entonces ahí viene el tema del lavado de activos, ¿sí? Desde el punto de vista del legal, prácticamente esto está tipificado, ¿sí? Y esto implica sanciones severas. Como les decía en su momento, no es solamente el hecho de cometer el delito, sino también
de las consecuencias que derivan el delito como tal. Entonces, desde el enfoque económico, si nosotros vamos a identificar la óptica, ¿qué afectación tiene dentro del ámbito económico? Prácticamente debilita el sistema financiero, porque ¿qué es lo que hace? Las instituciones financieras captan fondos provenientes del público y hacen colocaciones, ¿sí? Eso es lo que manejan las instituciones dentro del sistema financiero, bancos, cooperativas. Y un cuenta ahorrista o cuenta correntista manejará movimientos dentro de esta institución financiera y aquellos movimientos que no son justificables. Y si la institución financiera no hace el seguimiento correspondiente, hay una unidad que se llama UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Establece lineamientos que deben cumplir de forma obligatoria cada mes las instituciones dentro del sistema financiero. Reportar en unos formularios las operaciones inusuales o sospechosas que se llaman. Tomo mi persona y digo, manejo un promedio de movimientos en el Banco Pichincha de $800, $1,000, a lo mucho hasta los $2,000 de manera mensualizada. Y resulta que Jenny Basantes en los últimos periodos ya ha tenido depósitos, movimientos, transferencias de $50,000, $80,000, $200,000, $300,000 y justamente la declaración de mis ingresos no justifica de dónde provienen, ¿sí? Esos fondos. Entonces, lógicamente, la institución financiera ya establece un foco de atención para poder hacer el seguimiento pertinente. Es por ello que incluso cuando usted hace un depósito incluso de billetes de $100, usted tiene que llenar un formulario y tiene que justificar la proveniencia de esos valores, de esos fondos porque los billetes de $100 son poco circulables, ¿sí? Por el hecho de la magnitud del valor, prácticamente es mucho más fácil tener el dinero en ese sentido, entonces se canaliza dentro de las actividades ilícitas con mayor facilidad, diría, ¿no? Por eso es que la auditoría forense prácticamente juega un papel clave, un rol elemental dentro de lo que es la prevención y la detección, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las características del lavado de activos. Bueno, cómo se camuflan prácticamente el tema del lavado de activos para que luego se dé esa figura legal, para que se transparente ese valor o ese dinero y se obtenga un criterio de que es legal, ¿no? Entonces, primero, lo que se hace es justamente usar transacciones o las empresas o las personas lo que hacen es usar transacciones complejas para ocultar el origen del dinero. Entonces, si hablamos de transacciones complejas, el tema del testaferro, alguien que a título de otra persona está obteniendo recursos a su título, pero realmente no está prestando su nombre y hace operaciones de compras, apantallado de que tiene una empresa, de que tiene una compañía, entonces son los más utilizados, los más comunes, ¿no? Entonces, eh, participación de múltiples intermediarios, bueno, para despistar o para cambiar la orientación de seguimiento del caso. Existe una cadena o se da una cadena en donde hay terceras personas, ¿sí? Entonces es un poco más vulnerable, más susceptible de que el delito sea palpable. Movimientos internacionales de fondos. Al hablar de movimientos internacionales de fondo, prácticamente estamos hablando de transacciones que se manejan con otros países, entonces es mucho más complejo el tema de que se identifique o que se señale como un lavado de activos, ¿no? Uso de empresas, fachada o fantasmas. ¿Quién no ha escuchado o no ha identificado? Se creó esa empresa, pero esa empresa ni siquiera existe, solo de nombre nada más. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque con la facilidad que hoy en día tenemos en la superintendencia de compañías, incluso hay la simplicidad en crear las empresas bajo la denominación SAS. Son empresas simplificadas de acciones que se llaman. Incluso una persona
es decir, de carácter unipersonal, puede crearse su propia compañía y la facilidad y la simplicidad de los requisitos han permitido justamente eso. Pues, ¿qué es lo que hacen? Usan empresas que aparentemente bajo la óptica y legalidad que tienen en la superintendencia de compañías realizan operaciones que en la práctica o en la realidad no se dan, no se hacen, ¿no? Entonces, eh, ¿hay sectores que se involucran en este sentido? Sí, el comercio internacional por el hecho de los movimientos internacionales de fondos, el sistema inmobiliario, sí, ¿por qué razones? Porque mucho lavado de dinero se ha hecho mediante la compra de bienes raíces, bienes inmuebles, ¿no? Estoy hablando de edificios, construcciones, oficinas, y dentro del mismo sistema financiero, lo que yo decía en su primer momento, Jenny Basantes justamente tiene un promedio de movimientos que ha venido manejando de 800 a lo mucho hasta $2,000, pero resulta que en los últimos movimientos ya hay valores significativos, $50,000, $100,000 y mucho más, ¿no? Entonces ya es un foco de atención o centralización o seguimiento que debe establecer la UAFE a través de lo que es el sistema financiero. Bueno, vamos a ver seguidamente las etapas del lavado de dinero. Y ahí tenemos tres etapas marcadas. El tema de la colocación. Si nosotros hablamos de colocación, no es otra cosa más que el hecho de introducir el dinero ilícito a través de las instituciones del sistema financiero, bancos cooperativos, ¿sí? Si las instituciones del sistema financiero no tienen mecanismos propicios, pertinentes, oportunos para poder identificar estas actividades sospechosas, inusuales, poco comunes, lógicamente pasan desapercibidas y le da el aval, le da el visto bueno de que el dinero es lícito, es legal, ¿no? Entonces hay que tener claro esa primera partecita. Luego tenemos en la segunda característica o etapas que se identifican dentro de lo que es el lavado de activos y se conoce como estratificación. ¿Qué significa la estratificación? Bueno, de manera concreta, no es otra cosa más que el hecho de establecer varias transacciones o múltiples transacciones a la vez para que se dificulte el rastreo, para que se pierda la pista, que se suele decir, ¿no? Entonces, varias múltiples operaciones a la vez. Ah, aquí me llegó una transferencia de $50,000, pero de forma inmediata yo ya le paso, le transfiero a una tercera persona y así. O sea, a eso me refiero con múltiples transacciones. Tenemos el siguiente punto o etapa que es justamente la integración. Ya la integración prácticamente sin pasa desapercibido ya empieza a moverse dentro de la figura legal, es decir, ya tiene esa apariencia legal, ¿no? Entonces, el auditor forense debe identificar en cada una de las etapas, lógicamente, los patrones claves, especialmente en operaciones o movimientos inusuales o inconsistentes. Y uno de los organismos que está establecido dentro de lo que es el manejo, el control del sistema financiero es justamente la UAFE, ¿no? Está establecida para este objetivo, para esta razón de ser. Vamos a hablar de los objetivos del lavado de dinero. Para hablar de los objetivos del lavado de dinero, o sea, ¿cuál es el objetivo principal? Es el hecho de ocultar el origen ilegal del dinero y darle esa figura de legalidad sin problema, poder hacer operaciones bajo esa óptica, ¿no? Entonces, si hablamos de ese objetivo, estamos hablando de que hay personas inescrupulosas que le vamos a dar un nombre y ese nombre lo vamos a asociar con delincuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace una persona inescrupulosa llamado también delincuente? Busca la legalidad aparente, dar legitimidad a esos fondos, el control de bienes, invertir en activos que son tangibles, ¿no? La reinversión, generar más ganancias, o sea, mover ese dinero, el disfrute económico, uso libre de esos recursos sin una sospecha eh, de momento, ¿no? Entonces, eso es justamente entender desde la óptica de los objetivos que el auditor se permita anticiparse a ese tipo de comportamientos y a la vez también detectar ciertos riesgos. Seguidamente vamos a ver cuáles son las herramientas para la detección. Ahí están puntualizados
5 aspectos que están denotados dentro de lo que son las herramientas de detección y vamos a hablar de manera concreta, ¿sí? Métodos de auditoría y análisis en redes permite identificar qué conexiones, qué nexos o qué lazos se dan entre las personas y las transacciones. Para eso, lógicamente, hay que hacer un cruce, una triangulación de la información, tanto económica como financiera, con los perfiles correspondientes. Hablamos de un software especializado. Hoy en día la tecnología, los avances tecnológicos dan ese espacio de que las empresas, los auditores, las firmas de auditoría puedan tener justamente ese espacio de a través de un software, de un sistema, detectar patrones sospechosos en grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un banco maneje manualmente todo el soporte de las operaciones, cosa o hecho que no se lo da en la vida real o al momento, sino que tienen sistemas automatizados y los niveles de seguridad, los niveles de reportes, los niveles de triangulación de la información, se maneja con la información del registro civil, ¿sí? La información financiera se enlaza con información del registro civil, de otras dependencias y del servicio de rentas internas para justamente tener esa, esa conectividad de la información, de la comparación, del nexo como tal. Hablamos de también el tema de las entrevistas forenses, está en el punto número 4. Hablar de entrevistas, ya estamos hablando de una técnica en específico para obtener cierta información relevante, ¿no? Y la evaluación de las estructuras, si hablamos de evaluación de estructuras, el auditor tiene que focalizar en hacer un análisis de las empresas, las relaciones que se dan y los flujos financieros, ¿no? Así que prácticamente todo esto puedo recalcar y señalar que el uso de la tecnología es clave porque es parte determinante de en ciertos esquemas complejos, ¿sí? Entonces, es parte clave, ¿no? Vamos a continuar dentro de lo que es el marco legal y de cumplimiento. Bueno, a nivel internacional, existen estándares que justamente están orientados o establecen lineamientos para la prevención del lavado de activos y ahí está lo que se conoce como GAFI, ¿no? A nivel de nuestro país, a nivel de Ecuador, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, conocido como COIP, ¿no? Bueno, dentro de eso también la UAFE determina la ley de lavado, prevención de lavado de activos, dineros provenientes de actividades de terrorismo, ¿sí? Y narcotráfico. Entonces, también hay una puntualización dentro de ello. Bueno, la debida diligencia del cliente, es decir, del auditor, es conocer prácticamente la proveniencia o el origen de los fondos y que sean justificables, verificar la identidad, evaluar los riesgos. En el caso de personas jurídicas, es decir, de empresas, de sociedades legalmente bajo una figura constituida, tenemos que determinar las responsabilidades y considerar que como tal, estas se amplían hacia los directivos, hacia los representantes legales, hacia la estructura organizacional que está concebida o está establecida. En la última partecita, conclusiones y recomendaciones. De manera concreta, todo lo que se ha venido señalando se traduce o determina de manera concreta lo siguiente. Primero, la auditoría forense es una herramienta clave en la lucha contra el fraude y el lavado de activos, indiscutiblemente. Por otro lado, su enfoque no únicamente está focalizado a la parte contable, va más allá de ello. Integra aspectos legales y también el tema del uso de la tecnología, que hoy en día es parte clave de la operatividad de una empresa o de un establecimiento. El auditor forense actúa y en una lupita que estaba señalando ahí, actúa como un investigador, ¿sí? Actúa como un perito, se podría decir también, ¿no? La prevención del lavado de activos es tan importante como el tema de la detección. Si hablamos de la prevención, me anticipo a la detección ya cuando existen indicios que voy a
a fundamentar con las evidencias sustentatorias o probatorias del caso. Bueno, prácticamente en términos concluyentes, como un tema reflexivo, en este último apartado podemos decir que si bien la auditoría forense fortalece el tema de la transparencia, la legalidad y la estabilidad del sistema financiero, pero también es una herramienta clave, es una herramienta técnica, es una herramienta primordial para contrarrestar justamente el tema de el lavado de activos, el tema del financiamiento del terrorismo y algunos aspectos que marcan justamente el contexto nacional, ¿no? Entonces, incluso trasciende. Entonces, en este sentido es parte clave tener una auditoría forense que me permita anticiparme y a la vez también buscar en la medida posible las evidencias para poder fundamentar algunos delitos que pueden cometerse.